Un saludo a todos quienes nos acompañan a través de la señal de Radio Latacunga M y Estéreo Latacunga FM. Qué gusto poder saludar con ustedes en el programa Un Pueblo que Camina por el Mundo, un programa también que se reproduce a través de esta radio. El tema del día de hoy son las etapas de la revelación desde el origen de Dios se da a conocer. Estimada invitada, le saludamos a usted el día de hoy, quien es representante de la Renovación Católica Carismática, Magali Victoria Molina Pérez. Muy buenos días. Aquí de invitada, conversando, compartiendo un poco pues del caminar que ha sido dentro de mi amado movimiento, la Renovación Católica Carismática. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy bien, queremos agradecer a cada una de las personas que se siguen conectando a través de esta transmisión, recordarles que la misión de este programa es entregar el mensaje evangelizador a través de los laicos de la diócesis de Latacunga, utilizando las frecuencias de Radio Latacunga AM y FM en las plataformas virtuales y redes sociales, con un contenido de calidad analizando temas de interés religioso que promueven el amor a Dios y al prójimo. Estimada Magali, iniciamos y agradecemos su presencia y la invitamos a responder las siguientes preguntas, que nos cuente qué es la renovación carismática. Bueno, pues para mí es muy agradable conversar esta historia debido a que es donde yo me formé, es donde yo conocí otra manera de amar al Señor. Siempre mi caminar ha venido guiado de la mano de religiosas de la Iglesia Católica, pero a mis 13 años yo conocí esta corriente de gracia. Cuando yo conocí qué es la renovación y que hoy les puedo compartir, pues entendí que la Renovación Católica Carismática no es un simple grupo de oración. La Renovación Católica Carismática es la corriente de gracia, es la iglesia viva, la iglesia en movimiento, es una corriente de gracia. El mismo cardenal León Joseph, pues en 1973 dijo, digamos que de una vez no es que hay un movimiento nuevo, sino que es un término nuevo de una corriente de gracia del Espíritu Santo que hace surgir en todas partes. La Renovación Católica Carismática es un movimiento cuya base se fundamenta en el Espíritu Santo.
confiamos mucho yo sé que todos los católicos confiamos en el Espíritu Santo, que todos los católicos imploramos la presencia, incluso dentro de nuestros sacramentos, como es el bautismo y también la confirmación. Pero en la renovación católica carismática tenemos una forma, incluso muchas veces un poco inusual, de orar y de pedir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en sí, concluyendo esto, podría decir que la renovación católica carismática es una corriente de gracia. Es la iglesia misma viva en movimiento. Estimada Magali, otra pregunta que también nos dejan nuestros amigos y amigas con respecto en el mundo protestante también hay la renovación carismática. ¿Son lo mismo? No, justamente en varias ocasiones hemos tenido un poco de inconvenientes, digamos, en este sentido, debido a que por nuestra manera inusual, digamos, para la iglesia en sí, la iglesia católica, de orar, de alabar, ya que nosotros cantamos la oración igual como se hace bajo la imposición de las manos, muchas veces nos han confundido con los movimientos protestantes, especialmente con el movimiento pentecostal porque es como muy cercano a nosotros. Entonces yo recuerdo, le puedo hablar de un testimonio propio mío, que más o menos por el año 2001, más o menos, se había manifestado esta situación de que éramos muy parecidos a un movimiento protestante. Entonces es ahí donde la cabeza nosotros tenemos una formación jerárquica que más lueguito les voy a explicar un poquito mejor, pues nosotros siempre tenemos como grupo de renovación católica carismática la obligación de permanecer unidos a la diócesis, permanecer unidos a nuestra iglesia, porque sí es verdad que nosotros tenemos ciertos rasgos, ciertas formas por las cuales también varios sacerdotes no nos han aceptado con agrado porque cantamos, alabamos, porque nuestra oración al ser profunda en el Espíritu Santo, pues esta oración se hace, digamos, poco usual, ¿no? Muchas veces nosotros vemos en nuestros sacerdotes, en nuestras religiosas, su oración es en silencio, más va por la meditación y en algún momento espero poderles invitar y que algunos de ustedes puedan asistir a nuestras misas de renovación, pues nosotros cantamos, danzamos, hacemos una oración en voz alta, incluso se permite en ese momento que que el Espíritu Santo fluya con sus dones, ¿no? Que es en lo que nosotros fundamentamos nuestro movimiento. Entonces es ahí donde vino esta confusión. Pero nosotros no, nosotros mantenemos todo, porque recuerde que el movimiento de la renovación católica carismática, y recordemos, es un movimiento que no existe solo aquí en La Tacunga, no existe solo aquí en Ecuador, existe a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos la obligación de permanecer siempre unidos a la diócesis. Muy bien, estimada Magali, otra pregunta que también tenemos para ustedes con respecto a cuándo inició en el mundo, en el Ecuador y en la provincia este movimiento. Ya. Pues como le había dicho, la renovación comienza a nivel mundo en 1967 con un grupo liderado por dos profesores laicos en una universidad de Estados Unidos duquense. Este inicio es algo maravilloso para las personas que vivimos enamoradas de este movimiento, pues es ahí donde se ve la esencia de nuestro movimiento, debido a que estos dos sacerdotes tenían esa misma inclinación, esa misma necesidad de orar y pedir al Espíritu Santo. Y ahí es donde ellos deciden, como en la palabra dice, porque recordemos, no me recuerdo muy bien la cita bíblica, pero cuando Jesús les dice, vayan de dos en dos y bauticen a todos, ¿no es cierto? Y también hay una parte en la Biblia que nos dice, oren unos por otros. Entonces, esa es como la fundamentación de nuestro movimiento. Estos dos profesores deciden orar e imponerse las manos. Nosotros, más o menos como todos hemos asistido a una confirmación, ¿no es cierto? Nosotros vemos que cuando el monseñor confirma a los jóvenes, monseñor les impone las manos a los jóvenes. Entonces, nosotros mantenemos como digamos esa tradición, obviamente no porque jamás nosotros nos igualamos
igualemos a un obispo, no, 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 porque somos inmerecidos. Por eso nosotros dentro de nuestro movimiento tenemos personas identificadas, personas que cumplan con ciertos requisitos, podríamos decirlo así, que estén confesadas, que estén comulgadas, que su vida de testimonio sea verdadero y que se sienta, porque usted sabe, uno puede decir, sí, sí, yo confesé, yo comulgué y el corazón hecho pedazos, eso ya viene de cada persona. Entonces, oraron, pues impusieron, pues, perdón, sus manos el uno por el otro y en ese momento que los dos docentes que estuvieron ahí empezaron a orar fuertemente y el uno de ellos explotó con un don de lenguas. Y recordemos que el Espíritu Santo nos regala tanto frutos como dones, y uno de los dones es el don de lenguas. Entonces, en ese momento fue como se creó. Entonces, ellos vivieron, dice, ¿no? Dentro de nuestro movimiento hablamos de que ellos vivieron un nuevo Pentecostés para ellos en su vida. Entonces ahí fue cuando ellos empezaron a llamar y luego conquistaron jóvenes y luego de esos jóvenes pues ellos fueron a sus familias y así se fue agrandando este grupito. Luego, acá en el Ecuador, pues llega a Quito en 1969. Miren que viene específicamente desde Estados Unidos, bajo la dirección de Victoria Egui Weren, más o menos, y Julia Perkin. Las dos fundan el primer grupo de oración acá en Ecuador. Miren que después de Quito se van para Zaruma en 1982 y ahí empieza ya indistintamente abrirse los grupos de renovación en cada una de las provincias, a tal punto que el día de hoy pues nos encontramos en absolutamente todas las provincias. Estamos netamente con un grupito mínimo, aunque sea un grupito en todas las provincias. Acá en La Tacunga, fecha exacta no la tengo, pero acá comienza el grupo de renovación. En San Agustín tiene algún peregrinar y ahorita pues nos encontramos con algunos grupos en San Felipe, en Las Fuentes, en el Loreto y también en San Buenaventura. Hemos tenido aquí también un largo caminar dentro de la diócesis. Monseñor, en aquel entonces, cuando yo tenía unos 13 años que fue que ingresé, pues era Monseñor Victoriano Naranjo, nos brindó la oportunidad de contar con un asesor que fue el padre Jorgito Llanes, que con mucho cariño realizó su dirección. Luego de eso, pues también nos permitió tener la oportunidad, que es hasta el día de hoy, con el padre Jorge Barahona, que es nuestro asesor. Como les decía, es súper importante para nosotros la presencia de los sacerdotes debido a que ellos son los que nos unen y nos mantienen unidos como iglesia. Muy bien, estimada Magali, cuéntenos con respecto también a cuál es la misión y visión de la Renovación Católica Carismática. Pues como le manifestaba nuestra oración, nuestra misión fundamental es la oración. Es llevar ese consuelo, es enseñar, si es que así nos lo permiten o si es que ya lo saben, pues es acompañar a través de la oración. Pero obviamente sabemos que la oración solo sin obras pues es una fe muerta, nos dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos pues diferentes acciones, como le digo, dentro de nuestra organización nosotros tenemos la parte social. Contamos con grupos de niños, con grupos de jóvenes, con grupo de danza, con un grupo de música. Entonces, dependiendo el grupo donde usted se haya, digamos, sembrado, pues su misión va siendo distinta, pero los grupos por lo general tratamos de conjugarnos a una misión social. Ya sea, por ejemplo, específicamente le hablo lamentablemente por esta situación de la pandemia, tuvimos que suspenderla. Nosotros dábamos primeramente desayunos a las personas en condición de calle los días sábados. Luego de eso se fue transformando y empezamos a dar agüitas en el hospital.
a los familiares, porque ustedes saben, cuando nosotros vamos a un hospital encontramos realidades tan distintas, entonces íbamos a los familiares que no tenían aquí donde dormir, donde asilarse, ayudarles en algo con medicinas, un proyecto que empezó y lamentablemente, vuelvo y repito, por esto de la pandemia se quedó a medias, fue con uno de nuestros integrantes que también deben conocerlo, que es Gregory Moreno. Con él se comenzó una farmacia comunitaria. Entonces, ¿en qué consistía? Era que recogíamos los medicamentos que siempre en casa, por ejemplo, teníamos un tratamiento y de las 10 pastillas sobraron dos. Entonces íbamos recogiendo eso y cuando hacíamos nuestras visitas para brindarles agüitas, una galletita o lo que nos alcanzaba, a veces un huevito a las personas que estaban fuera del hospital esperando a sus familiares, acompañándoles, pues les preguntábamos y si de pronto en nuestro inventario había esa medicación, pues les ayudábamos. Pero lamentablemente eso tuvo que ser suspendido por la situación de emergencia que no pudimos ya regresar, pues hasta el momento. De ahí, como le digo, nuestra misión más es como cotidiana. Nuestra misión tenemos un banco de oración en el que con toda confianza, por ejemplo, nos llaman y nos dicen, por favor, ora por mi hermana. Entonces nosotros en nuestro grupo ahora, valiéndonos de la tecnología, por favor, oren por tal persona. Entonces estamos haciendo el seguimiento. Antes podíamos salir a las casas y nos decían, vengan a orar, mi mamita está enferma. Como le digo, nuestra misión específica es la oración, pero de ahí obviamente no nos hemos deslindado de la oración como proyecto social. Estimada Magali, compartimos también cada espacio en el que usted nos da a conocer y qué importante también es este espacio. Sin embargo, pasamos ya a la lectura de la cita bíblica de Juan, en el cual hablamos desde el origen Dios se da a conocer, algo muy importante que también debemos destacar, lo que nos dice la lectura de la cita bíblica. Magali, por favor, ¿podría sintetizar el presente tema? Claro, a través del presente tema que usted me manifiesta, pues yo me maravillo en esta cita bíblica, debido a que el origen que Dios nos da a conocer, simple y sencillamente, o sea, es el amor, ¿no? Primeramente para mí, no sé si de pronto otras personas lo pueden ver, pero para mí el origen es el amor. Es el amor en esta cita bíblica de Juan. Primero recordemos, ¿no? A mí me encanta. Sí, es importante leer también esta cita bíblica, estimada Magali, que nos dice, la palabra era luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Vino a los suyos y los suyos nos la recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Estimada Magali, ahora sí seamos un poquito más directos con respecto a qué nos dice esta cita bíblica. Sí, como les decía, a mí personalmente me demuestra el amor, porque como dice aquí, no, pues en la palabra nos está diciendo, vino, nos dice, ¿no? Que vino es una luz que ilumina a todo hombre, nos dice en la palabra de Dios, nos está manifestando cómo no estamos fuera del pensamiento de Dios, sino muy por el contrario, nosotros somos el motivo. En la palabra nos dice, la palabra era la luz verdadera y esa luz para nosotros, yo creo que para todos como católicos y especialmente para las personas que somos parte de la renovación, es el Espíritu Santo, porque es la esencia del amor. Nos dice también en esta parte de la palabra, pero dijo, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Eso sabemos que ahorita lo estamos viviendo. Estamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo hemos visto cómo algunas personas, pese a todo lo que está pasando, no han sido capaces de reconocer a Dios. Definitivamente, como le decía, dice, el mundo estaba hecho y el mundo fue hecho para ella y el mundo no lo conoció. Para mí es más que claro lo que estamos viviendo ahora. Hoy en día, miren, estamos pasando por esta pandemia, por tantas desgracias, hemos visto a nivel internacional, en Tailandia, lo que está pasando, aquí mismo en nuestras costas ecuatorianas, y sin embargo hay gente que aún no es capaz de reconocerle a Dios. Y Él nos está dando esa luz, y esa luz concreta es el Espíritu Santo, porque cuando Jesús, recordemos, cuando Jesús ya se presenta, ¿no es cierto?, en el Domingo de la Misericordia, cuando Él se presenta, Él dice, yo me voy, dice, pero alguien se queda con ustedes, y ese alguien que se queda con nosotros es el Espíritu Santo. Y en esta palabra de Juan, del discípulo amado, como decía que a mí me encanta,
pues nos dice que la palabra era la luz. Y esa luz es el Espíritu Santo, como sabemos, es Dios trino y uno es Dios, Padre, el Hijo. Entonces, en verdad, esta palabra nos está jalando un poquito las orejas, y nos dice, les di todo, les di esa luz, estoy aquí y ustedes no me están reconociendo. Entonces, esta palabra nos está haciendo un llamado. Muy bien, estimada Magali, nos vamos a una pequeña pausa y seguiremos hablando sobre este tema que es muy importante sintetizarlo y también que la ciudadanía lo conozca con respecto a la lectura de la cita bíblica que lo hemos leído. Desde el origen, Dios se da a conocer. Continuamos con este estudio de la lectura de la cita bíblica después de una pequeña pausa publicitaria. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 31 minutos. Fin del espacio publicitario. Buen día, abuelita. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Hola, hijito. ¡Qué milagro! ¿Cómo así has venido? Abuelita, quiero que me cuentes algo de la vida de antes. Cuentos, mitos, leyendas de nuestros antepasados. Con gusto, hijito. Hay mucho que contar. Espere, voy a coger un lápiz y un cuaderno para anotar. No te pierdas, es momento de conversar con nuestros abuelitos y en familia porque hay mucho que contar. Participa en el concurso de cuentos, leyendas, mitos, memoria de nuestros antepasados. Organiza Radio Latacunga AM. Los cuentos deben ser escritos en castellano y también en idioma quichua. Hay excelentes premios para los ganadores. El texto debe ser entregado hasta el 8 de febrero en la Secretaría de Radio Latacunga. La premiación la realizaremos este 15 de febrero. No te pierdas, anímate, participa en las categorías menores de 15 años y 16 años en adelante. Ven, participa, te esperamos. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Estamos de regreso, amigas y amigos, tratando también un tema importante sobre las etapas de la revelación desde el origen. Estamos con nuestra invitada Magali Molina, quien también nos va a dar a conocer en este momento su explicación con respecto a la lectura del numeral 54. Es algo muy importante dar a conocer el tema desde el origen. Dios se da a conocer. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí,
de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Además de eso, también Magali, por favor, su explicación de este numeral. El ser humano por lo general valora muy poco el amor de Dios y lo que nos ha dado: vida, amor, salud, trabajo, amigos, familia. Sin embargo, cuando se pierde uno de estos regalos, recién se los aprecia y se aprecia también a quien lo dio. ¿Cómo crear conciencia en el hombre para que reconozca el amor de Dios y sus regalos sin necesidad que primero los pierda? Magali, por favor. Claro, pues como usted ya dio lectura a este numeral, pues en este numeral se sintetiza, pues recordemos nosotros en la historia, tenemos un origen. Y todos, si nuestro cuerpo tiene un origen, nosotros tenemos unos padres, tenemos unos abuelos y absolutamente todo lo que está antes de nosotros, pues nuestra alma también, nuestro espíritu también. Y ese origen de nuestro espíritu es Dios. Y aquí nos está diciendo, o sea, Él creó todo. Y cuando lo creó con conservar, significa que Él guardó, Él vio lo mejor para nosotros. Y es lo que ¿qué dice que quiso hacer? Dice que aquí en este numeral nos está dando a conocer que Él creó un camino de salvación sobrenatural a través de su Hijo Jesús. Él se manifestó en nuestros primeros padres. Si nosotros tomamos la Biblia, vemos cómo es la historia, cómo es hermoso ese caminar que ese Dios que nos ama ha ido creando. Pero, ¿qué es lo que nos invitó? ¿Qué nos pidió? Aquí nos dice claramente que Él nos pide una sola cosa. Él nos pide una intimidad. Nos pide que estemos cerquita con Él. Nos pide que tengamos gracia y justicia en nuestras vidas y que eso nos permitirá resplandecer. Pero como usted ya lo decía, en verdad, hoy en día es muy difícil. Es muy difícil encontrar esto. Miren, si nosotros nos ponemos a pensar en la realidad de nuestro Ecuador, la justicia es algo que deja mucho que decir. La justicia, lamentablemente, como está solo en manos de hombres, la justicia no va a ser real. El día que los jueces, yo sé que puede ser como muy espiritual lo que voy a decir, pero es como el sueño, ¿no? Que el día que los jueces, antes de tomar una decisión, pidieran la acción del Espíritu Santo, pidieran que no sean ellos quienes juzguen, no sean ellos quienes hablen, pues si no sea el Espíritu Santo, nuestra justicia tendría otro camino. Pero lamentablemente hoy en día a Dios le hemos dejado, y yo creo que el problema no está ni siquiera en los jóvenes, sino el problema está en los padres. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros, qué puesto le estamos dando en nuestra vida, le estamos dando a ese Dios? ¿Por qué? Porque los jóvenes son el resultado de nuestra crianza. Y muchas veces yo he escuchado, ¿no? También por mi trabajo, que dicen, ay, es que la juventud es la que está. No, y no es la juventud, son los padres. Muchas veces tenemos miedo a imponernos. Lamentablemente hoy si vamos a una iglesia, y mucho peor ahora con lo de la pandemia, ya no vemos jóvenes. Vemos solamente personas viejitas, personas ya de una mediana edad avanzada, tal vez de unos 40, etcétera, pero ya no vemos jóvenes. Hemos perdido esa juventud y con los jóvenes hemos perdido también esa acción dinamizadora hacia la iglesia. Son muy pocos. Entonces, y también viene, yo pienso, ¿no? Que viene esto de la mano de esta corriente social, de esta globalización que no nos permite mantener los principios. Hoy se ha normalizado tanto, mire, algo tan aberrante que para mí como católica pudo pasar fue, por ejemplo, en Argentina, el hecho de haber despenalizado el aborto. Y lamentablemente muchas veces conversamos con jóvenes, con catequistas que dicen, no, está bien que haya. Entonces uno dice, no, pues si él que es catequista piensa que está bien abortar, entonces, ¿qué tipo de enseñanza estoy dando? Incluso muchas veces, por ejemplo, yo trabajo en un colegio católico, esa es nuestra lucha, pensar, es conocer cómo los docentes piensan, por ejemplo, frente al aborto, porque todo ese conocimiento se da a un niño.
como por ponerle un ejemplo. Entonces, lamentablemente hoy se ha normalizado. Hemos visto cómo este núcleo familiar tan importante, que es la familia que comenzaba del matrimonio, ha venido tan a menos. Por el mal llevado, yo pienso, ¿no? Sin afán de ofender ni tampoco ponerme poner en la lupa a otras personas. Lamentablemente hoy hemos confundido este mal llamado feminismo, esta liberación, con tratar de igualarnos. Y eso no es así, porque Dios nos creó a cada uno con una capacidad, hombre y mujer, dice el Génesis, con una capacidad específica cada uno. Y no por esto significa que como mujeres tengamos que dejarnos maltratar, pisotear, etcétera, no. Pero como mujeres tenemos que entender que nosotros somos el corazón de un hogar. Que sí es verdad, como hoy dicen, o sea, lamentablemente hoy, si no, como dice ese adagio popular, si no se lava la cara con las dos manos, que significa si no sale a trabajar papá y mamá, pues no, la economía no da. Es verdad. Pero también hay que entender que la madre en el hogar cumple un papel fundamental y que como mujeres desde niñas debemos formarnos para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Pero lamentablemente hoy en día todas esas cosas que ahora las llaman anticuadas, que ahora las llaman, ay no, pues de la época antigua, son las cosas que nos están echando a perder a nuestra nueva sociedad. Esa falta de empatía, esa falta de ese que hoy solo pienso en mí, eso de que hoy solamente pues está haciéndonos perder esta gracia con la que Dios nos envió desde el origen. Porque recordemos que al ser nosotros hijos de Dios, nosotros venimos con esa gracia porque somos, Él nos dice que nos creó a su imagen y semejanza. Y solamente tenemos Estimada que... Magali, con respecto en esta segunda temporada de contagios masivos de COVID-19, ¿será que en esta generación tocada además por la crisis sanitaria, social, moral, económica y política, aleje de su vida la soberbia, hipocresía, la envidia y otros obstáculos para acercarse a Dios? Pues mire, mi querida, yo pienso que eso depende. Algún momento escuchaba una charla de Monseñor Giovanni Paz que me encantó, que decía, aprendamos a ser enfermos misioneros. Yo creo que si todos viéramos a la enfermedad como un sacrificio, miren, traigo a colación a Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de los misioneros y ella jamás salió a una misión. Santa Teresita del Niño Jesús nos cuenta la historia que ella le dolía mucho sus piernitas y que cuando veía en el pasillo botado un papelito, pues ella decía, te ofrezco, Señor, este dolor que va a causarme el agacharme por un misionero que esté en el África. Y miren, sin salir de sus cuatro paredes, ella es pues la patrona de los misioneros. Entonces, si nosotros viéramos esta enfermedad, porque yo he escuchado, ¿no? Muchas personas que dicen, ay, es que ¿por qué Diosito no me cuidó? Ay, es que ¿por qué Diosito permite esto? Es que no es Dios, no es Dios el que está permitiendo que le pase lo malo, porque Dios es un Dios que nos ama, es un Dios amor. O sea, no es que yo me contagié porque Dios no me cuidó, me contagié porque algo hice mal, porque no me puse la mascarilla correctamente, porque no me lavé las manos, etcétera. Pero no es que Dios me mandó eso, porque sabemos de sobra que Dios no es un Dios castigador. Entonces, yo creo que todo depende de cómo el contexto y la persona mismo acepte. Lamentablemente creo que esta enfermedad nos ha demostrado que no es, perdón por lo que voy a decir, pero no es suficiente como para tocar al ser humano. Porque si fuera así, mire, en este tiempo de pandemia, ¿cuántos femicidios, cuántas violaciones al ser humano, no solamente a la mujer, al ser humano, cuántos robos se han dado? Eso significa que la humanidad no está entendiendo el mensaje de ese Dios que nos dice, o sea, regrésame a mirar, como dice aquí, mire, desde el origen, nuestro origen está en Dios. Y quien no quiere entender, pues no va a hacerlo. Como dicen, así baja el mismo Jesús, le va a decir, pues si no abre su corazón. Miren, nosotros manejamos algo que dice, Dios es un caballero. Él no viene, porque si no fuéramos títeres de Dios, Él no es que tú ándate por aquí, por eso tenemos un libre albedrío. Él es un caballero y si nosotros le aceptamos que Él se desempeñe, que Él
nos dejamos guiar por Él, pues podemos decir, mi vida y mis decisiones fueron tomadas por Dios. Pero si yo le tomo solo como un comodín y tomo la decisión que yo quiero y ahí medio rezo unos 2 Padres Nuestros y digo, ah, no, es que Dios fue el que permitió esto. No, porque para eso nosotros tenemos que tener una vida de intimidad con Dios. Estimada Magali, algo que es muy importante también para conocer también cada una de las personas que nos han llamado y también han dejado sus mensajes, nos dicen cómo se vincula esto dentro de la catequesis, Dios creándolo todo, Dios es el origen y Dios se da a conocer. Pues en la catequesis, como sabemos, la catequesis hoy en día yo he visto, ¿no? Que ha tomado específicamente aquí en la diócesis de La Tacunga, que es de donde yo vivo. He visto, no puedo hablar de los otros lugares, pues he visto cómo se han encargado de como esos fundamentos que antes los conocíamos solo como literatura, pues se han encargado en hacerlos realidad. Entonces, en verdad, esto de dejándolo todo, yo creo que en la parte de la catequesis con los padres de familia, con los niños, pues la fundamentación y el impacto más grande es el hecho de que ellos sepan de dónde vienen y hacia dónde vamos. E ir desterrando un poco esa idea de que es mi cuerpo, es mi vida, no es así, porque al saber que nosotros tenemos un origen en Dios, nosotros, digámoslo así, rendimos cuentas a ese Dios de qué estoy haciendo con mi vida. Y cuando yo creo esa conciencia de que yo tengo que actuar bien, tanto por mí como por esa persona que me creó, ese ser supremo que es Dios, ese ser supremo que no lo veo, pero que sé que está ahí, pues empieza a generarse en la persona el temor, el santo temor de Dios, en que no puedo actuar por actuar. Y empezamos a disminuir un poquito este libertinaje que últimamente hemos visto que ha traído grandes consecuencias. Entonces yo pienso que en el catecismo la labor, ¿no?, de nuestros compañeros laicos, nuestros catequistas, he visto que lo han hecho, es ir como aterrizando esa literatura en acciones. Estimada Magali, también hablamos de algo muy importante con respecto a las etapas de la revelación y vamos a dar lectura al numeral 54, donde nos menciona también que esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo insensate cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, con la perseverancia en las buenas obras. Estimada Magali, por favor explíquenos esta lectura del párrafo 55. Mire, para mí, en esta parte del párrafo 55 hay 2 cosas muy fundamentales. Primero es conocer, como dice, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Hablamos, ¿no es cierto?, de específicamente, ¿cuál fue el pecado de ellos? El pecado de ellos no fue, como muchas personas piensan, ¿no?, comerse la manzana, no. El pecado de nuestros primeros padres fue la desobediencia. Pero miren, sin embargo, pese a que eso pasó, a que nuestros primeros padres fueron desobedientes, el amor de Dios es tan grande, es tan infinito, y ahí es donde el amor se convierte en misericordia. Y esa misericordia de vernos, porque somos sus hijos, las personas que tenemos oportunidad de ser padres, sabemos que por más malcriado que sea, por más insensato que sea, nosotros amamos desmedidamente a nuestro hijo. Y de esa manera Dios nos ve a nosotros. Entonces, pese a que pues nuestros primeros padres desobedecieron, hicieron todo lo que tenían que hacer, pues lamentablemente Él no dijo, pues con esto yo les retiro el amor o les retiro la esperanza o esto. No, miren que esto habla específicamente, ¿no es cierto?, que cómo nos dio la vida eterna a todos, a través de Jesús. Nos dio la vida eterna a través de la muerte en cruz de Jesús. Entonces, sin eso, no, en este numeral del Catecismo Católico se demuestra el amor tan grande e infinito que Dios nos tiene,
que no fue necesario específicamente que nada, como dice en canto de la hermana Glenda, nada podrá separarme del amor de Dios, ni mis pecados más grandes, porque el amor de Dios sobrepasa todos los límites. Y en este numeral nos está manifestando eso, que ni siquiera esa desobediencia, ni siquiera nada de lo que hagamos, pues hará que el amor de Dios hacia nosotros merme ni siquiera un poquito. Él está ahí. Cuestión nuestra es buscarlo. Además, además de Sí. este programa, ¿de qué manera los laicos comprometidos con la causa de Cristo podremos ayudar a otros a hacer debemos dar a conocer a Dios, porque nadie ama, como la misma palabra de Dios nos lo dice, nadie puede amar a aquello que no conoce, y es verdad. O sea, por ejemplo, hoy hemos oído mucho, ¿no? Que hay que estos romances por Facebook, que no sé qué, pero, o sea, eso es como un poco difícil de creer, ¿no? Si yo no le conozco, si yo no veo la profundidad del otro, pues, ¿cómo puedo amarlo? Y eso pasa con nuestra iglesia. Tenemos muchas personas que han sido católicas y que hoy son de de otras religiones o de los hermanos separados, que se han ido de nuestra iglesia sin darse la oportunidad de conocer. Entonces yo creo que ahorita, en este momento de pandemia, donde no podemos salir, donde tenemos que estar en nuestra casa, la forma más acertada de enseñar este amor, primeramente algo súper difícil, que yo personalmente siempre me cuestiono, y es el testimonio. Porque como las personas que a mí me formaron en renovación siempre decían, mira, tú puedes orar muy bonito, puedes hablar muy bonito, pero si tú sales a la calle y haces todo lo distinto a lo que hablaste, créeme que más dicen tus hechos que tus palabras. Entonces, eso sí verdaderamente pues es algo que yo creo que toda la iglesia y todas las personas nos trabajamos día a día. Dios no nos va a juzgar, ¿no es cierto? Como hemos visto, no porque pequemos Dios va a dejar de amarnos, pero en cambio, no, la misma palabra también nos dice, no seas causa se me fue la palabra, no seas causa ay, se me fue. Pero Nos nos dice, quedamos con esa idea, ¿no? De que lo que debemos replicar en la vida no solo es las palabras, sino también el ejemplo, llevar una vida que esté consagrada y directa también con Jesucristo, con Dios. Y sobre todo algo muy importante que nos mencionaba usted, estimada Magali, es dar a conocer tanto a los niños, a los jóvenes, adolescentes, esta palabra que no tenemos un Dios castigador, sino un Dios que nos ama. así es, que seamos, que demos a conocer, por ejemplo, lo hermoso que es de la Eucaristía, que es una oración. Muchas veces los jóvenes se quedan con la idea de que orar, por ejemplo, hacer un Santo Rosario es para las viejitas. Ay, no, qué aburrido. Pero hoy en día la Iglesia nos ha dado métodos de poder llegar a los jóvenes con distintas maneras y que cojan ese amor a una oración personal, a un proyecto de vida. O sea, el conocimiento. Yo creo que es el conocimiento la base de todo, porque nadie puede amar a aquello que no conoce. Muy bien, también en este segmento de saludos a la audiencia, en especial a todos los miembros del movimiento Renovación Católica Carismática y a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, al padre Guido Mise y a todas las personas involucradas en el servicio a la iglesia. En este momento también saludamos al conductor también Juan Zorrilla, nos dice excelente, un abrazo fraterno al movimiento Renovación Carismática. El padre Guido Mise nos dice también muchas bendiciones a el movimiento de la Renovación Carismática. Un abrazo a todos quienes están también a través de la señal de estéreo La Tacunga 102.1 en la sierra, 97.1 en la costa y también a través de Radio La Tacunga AM. Estimada Magali, ya estamos llegando casi a la parte final. Cuéntenos algo sobre la planificación que tienen para el presente año con esta nueva época de contagios masivos. ¿Se paralizarían los encuentros personales? ¿Cómo lo van a realizar ustedes?
Pues sí, lamentablemente le comento que dentro de nuestra realidad acá en Cotopaxi, nosotros teníamos planificaciones bimensuales, semestrales, de encontrarnos todos los grupos y poder enriquecernos, ¿no? Pero lamentablemente todas esas cosas se han ido quedando de a poco. Podemos, como sabemos, nuestra primera obligación es cuidar nuestro cuerpo, porque no es nuestro, sino es de Dios, nuestra salud, ver por nuestra vida. Pues nosotros tenemos un gran porcentaje de hermanas que son vulnerables, digámoslo así, tienen una edad avanzada, entonces hemos estado realizando desde el año pasado, pues que ya va a ser un año, los encuentros de manera virtual, las adoraciones, incluso pasamos una de las grandes acontecimientos que es el ECLA, que es a nivel mundial a través de estas redes sociales, fue virtual, fue un regalo muy hermoso. Pues solamente ahorita se encuentra habilitado presencialmente un grupo, que es el grupo de San Felipe, debido a la infraestructura, porque San Felipe, quienes conocemos, sabemos que es una iglesia bastante amplia, entonces pueden los hermanitos permanecer lejanos. Los otros grupos, como es el grupo Fuente de Agua Viva, que nos reuníamos en el Loreto, todavía nos vamos a mantener lo que es en forma virtual. Y pues iremos viendo, hemos ido trabajando conjuntamente con las actividades de la diócesis, con las actividades específicamente de la catedral. Estamos apoyando, por ejemplo, en esta última actividad del triduo, en lo que nos vayan solicitando. Y también, como le he dicho, no duden cuando necesiten oración, los sacerdotes, pues en algún momento se le hizo ese ofrecimiento a Monseñor y aún lo continuamos teniendo todos los días. Oramos, los hermanitos de la renovación del grupo Fuente de Agua Viva tienen apadrinado a 3 o 4 sacerdotes de nuestra diócesis, hasta el punto que todos, entre todo el grupo, oramos por todos los sacerdotes. Entonces ese ofrecimiento se llama la flor de la oración. Magali, Mantenemos ¿cómo Diga. nuestra audiencia puede ser parte de la renovación católica carismática? ¿Cómo pueden ellos también conocer un poco más acerca de este tema y ser también partícipes y actores principales? Pues es muy fácil, simplemente tenemos que tener las ganas de conocer. Ahorita no le puedo invitar, como le digo, más que a un lugar físico en San Felipe. Puede ponerse en contacto con mi persona, con Carmita Rocha, con nuestra coordinadora de acá, que es la hermana Balbina. Pues nosotros teníamos pues antes un programa radial que por esta situación de la pandemia también pues dejamos de ir de manera presencial. Pues tenemos varios contactos, es simplemente que puedan contactarse conmigo, con Carmita Estimada Rocha. Magali, tenemos una llamada en este momento. Damos paso, por favor, a quien se encuentra en la línea. Muy buenos días, por favor. Si se conecta con nosotros, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, cierta Magali. La hermana María Esther Lema le está saludando. Muy buenos días, hermanita. La recuerdo con mucho muchas cariño. bendiciones que a usted le ha dado Diosito, que tenga más sabiduría para tantas explicaciones de nuestro Señor. Yo le felicito, hermana Magali, que usted sigue en buena posesión para podernos orientar acerca de la palabra de Jesús. No, le felicito, señorita Magali, cualquier cosa. Yo no puedo seguir esto porque no entiendo, no tengo como celulares así especializados de estos años. No, por eso es que yo también no les he seguido, no les he acompañado, señorita Magali. Con mucho cariño, hermanita, la recuerdo. Dios, usted sabe, las glorias son para Dios y todo lo que hacemos, nuestra vida misma. Por eso es que no puedo ir, no sé cómo asistir ni cómo irme allá al grupo. Claro, ahorita nos encontramos como le decía, en una teleoración. Estamos haciendo todo a través de las redes sociales y pues sí, que en cualquier momento, hermanita, que usted pueda, pues muchas oraciones por todos los enfermitos de todo el mundo, hermanita. Amado Loreto. Muy bien, agradecemos. Dios le bendiga mucho. Muy bien, agradecemos a quienes se contactaron con nosotros y también quienes están acompañándonos en este programa Un Pueblo que Camina. También agradecemos ya para finalizar, estimada Magali, agradecemos por haber aceptado esta invitación y guiarnos en la comprensión de este tema. Para finalizar, por favor. Muchísimas gracias una vez más al conductor Juan Zorrilla, a usted que nos acompañó en los controles, a todas las personas que nos han escuchado, al padre Guido con especial cariño.